y bienvenidos a La Granja Humana MX. En este videoprograma vamos a tratar un tema que les va a interesar demasiado, y esto es sobre aquellos viajeros espaciales que eran conocidos como los dioses de la antigüedad. Bien, comencemos. Primero por el Génesis, que nos dice: y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo curioso es que Dios habla en plural. Para aún enfatizar más el uso del plural, el mismo Génesis añade: y los hombres se multiplicaron en la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bonitas, y las tomaron como esposas. Aquí, ¿de dónde vienen estos misteriosos hijos de Dios? Pero el Génesis aún insiste más en este concepto de hijos de Dios. Había gigantes en la tierra en esos días, y también después de esto, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos. De nuevo tenemos a estos hijos de Dios, relacionándose con seres humanos. Aquí también tenemos la primera mención a los gigantes. Los gigantes siguen apareciendo por todas partes del globo, desde las distintas mitologías hasta las gigantescas ruinas de Tiahuanaco. Los gigantes figuran en casi todos los libros antiguos, y de ello podemos deducir que debieron de haber existido. Pero, ¿quiénes fueron estos gigantes? ¿Fueron ellos quienes construyeron los gigantescos edificios y monolitos? ¿Fueron viajeros del espacio que venían de otros planetas? Una cosa es segura: la Biblia habla de gigantes y los describe como hijos de Dios, y estos hijos de Dios se relacionan con las hijas de los hombres y se multiplican. De hecho, si nuestros viajeros espaciales encontrasen pueblos primitivos en algún planeta, a ellos también les parecerían hijos del cielo o dioses. Después del diluvio universal, una raza de guerreros semidivinos habitó las tierras del Levante. Eran llamados los Rafaitas o Rafaim, y se dedicaron a la defensa de las tierras occidentales y de las supuestas instalaciones espaciales Anunnaki durante los inicios del tercer milenio antes de Cristo. En este tiempo debieron su lealtad a los reyes de Mesopotamia, especialmente a Nanarsin, que era el legítimo dios de estas tierras. Según el Haggadah, el libro rabínico basado en la narrativa de los países bíblicos, los descendientes de la alianza entre los ángeles y las mujeres caninitas fueron los gigantes, conocidos por su raza y su lealtad. Eran muy fuertes. Ellos tenían muchos nombres, algunas veces conocidos como Rafahim. Por Levante se describe el Mediterráneo oriental en general, pero puede ser utilizado como un término geográfico que denota una gran área en el Asia occidental, formada por las tierras que bordean las costas orientales del Mediterráneo, más o menos limitada al norte por las montañas Tauro, al sur por el desierto de Arabia y al oeste por el mar Mediterráneo, mientras que al este se extiende hacia los montes Sagros. El Levante incluye actualmente el Líbano, Siria, Jordania, Israel y el Estado de Palestina, y es equivalente a la zona histórica llamada Gran Siria. También a veces se incluye Chipre, Sinaí e Irak. En la mitología mesopotámica, Sin, Suen o Nanar es el dios masculino de la luna. Sin era su nombre en acadio, y los sumerios lo conocían como Nanar. Es representado como un anciano con cuernos y barba, aunque principalmente con el símbolo de una creciente lunar. Su padre era Enlil, y su número mágico era el número 30. Para los hititas, Nanarsin era conocido como El, que era la cabeza de su panteón, y cuyos otros miembros prominentes eran su esposa Asheran o Ningal, y sus hijos Baal, Utu Samash y Anat, que era Nana o Ishtar. La palabra El también existe en hebreo, donde significa Dios, viniendo del acadio Ilú. Aparece en la Biblia en algunos de los casos que esta palabra en la Biblia supuestamente monoteísta
realmente pudiera referirse al dios Anunnaki Nanarsin. La historia registra que un hijo del alto sacerdote de Sin-El, en su ciudad de Harran, bajó a la península árabe para comenzar ahí un culto a su dios. Y se dice que probablemente fue entonces que el nombre de él podría haberse convertido en el dios de los musulmanes, cuando sus ciudades en Transjordania y en otras partes fueron destruidas por los reyes del este, que las invadieron durante el siglo XXI a.C. Los rafaítas abandonaron su lealtad a la legítima autoridad y se convirtieron en una fuerza guerrera independiente de las tierras occidentales. Entonces se convirtieron en una fuerza formidable e incontrolable que dominó estas tierras durante 1000 años. Fueron los rafaítas los que construyeron formidables fortificaciones, cuyas ruinas se encuentran en todo el Levante, desde Egipto hasta Anatolia. Sus descendientes, llamados los Hyksos, ocuparon Egipto por más de 400 años y bajo el nombre bíblico de amalecitas impidieron que las tribus hebreas, bajo el mando de Moisés, entraran a las tierras del Canaán. El doctor Emanuel Velikovsky compara los Hyksos con los amalecitas e indica que los Hyksos eran la misma gente que los caldeos o asirio-babilónicos, ya que todos ellos vinieron de Mesopotamia. Immanuel Velikovsky fue un médico y psicoanalista ruso, autor de varias obras especulativas, entre las que destacan Mundos en Colisión, publicada en 1950, donde propone que en tiempos antiguos la Tierra ha estado a punto de colisionar con otros planetas del sistema solar, tales como Venus y Marte. Velikovsky escribió otras obras controvertidas, tales como Siglos Caóticos, donde revisa y propone una nueva cronología referente a culturas ancestrales como Egipto, Grecia e Israel, entre otras, y propone una reconciliación del Antiguo Testamento con hechos de otras culturas escritas en documentos antiguos. Bajo diversos nombres, tales como enacitas y filisteos, controlaron las tierras de las tribus hebreas durante un periodo conocido como el de los jueces. Como fuerza política y militar, los esfuerzos combinados de los reyes judíos Saúl y David finalmente los destruyeron. La historia de los rafaítas están relacionadas con el destino de los hebreos desde los días de Abraham hasta los de Salomón. Velikovsky también sincroniza el principio de la 18ª dinastía egipcia con el periodo de Saúl y David, en la que la reina Hatshepsut se convirtió en la reina de Sheba, las tierras de Punt, en las tierras de Israel. Asimismo, el gigante Goliat era un filisteo y aparentemente un rafaíta. Goliat fue un soldado gigante de la ciudad del Gat y formaba parte del ejército filisteo. David le dio muerte, tal como se menciona en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel. Goliat era extraordinariamente alto y corpulento, pues medía 6 codos y 1 palmo, que es lo mismo que unos 2 metros 9. Su cota de malla de cobre pesaba 57 kilos y la hoja de hierro de su lanza 6.8 kilos. Era uno de los Rafaín, y puede que haya sido un soldado mercenario del ejército filisteo, con mucho tiempo después que Samuel ungió a David. Una vez que el Espíritu de Dios había dejado al rey Saúl, los filisteos se reunieron para guerrear contra Israel en Socoh y acamparon en el Efes Damim. Cuando las líneas de batalla de los filisteos y el ejército de Saúl se encontraron de frente a cada lado del valle, el gigantesco guerrero Goliat salió del campamento filisteo y en voz alta desafió a Israel para que presentara a un hombre que luchase con él en un combate cuerpo a cuerpo, cuyo resultado determinaría qué ejército llegaría a ser siervo del otro. Durante 40 días, Goliat desafió al aterrorizado ejército de Israel cada mañana y cada atardecer. No obstante, ningún soldado israelita tuvo suficiente valor para aceptar semejante reto.
Al desafiar a los ejércitos de Jehová, Goliat abre un nuevo capítulo en la historia de Israel. Un pastor llamado David, de la tribu de Judá, en quien estaba el Espíritu de Dios, le hizo frente. Goliat, precedido por su escudero, avanzó, invocando por sus dioses el mal contra David. A esto David respondió: tú vienes a mí con una espada y con una lanza y con una jabalina, pero yo voy a ti con el nombre de Dios de los ejércitos, el Dios de las líneas de batalla de Israel, a quien tú has desafiado con escarnio. David le lanzó una piedra con su honda. Esta se le hundió en la frente y Goliat cayó a la tierra. Acto seguido, David se plantó sobre Goliat y con la espada del gigante le cortó la cabeza. A esto siguió una notable derrota y una gran matanza de filisteos. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, y puso las armas de él en su tienda. Aunque es verdad que David no tomó la fortaleza de Sión sino hasta un tiempo posterior, la ciudad de Jerusalén había sido habitada desde hacía tiempo por israelitas y jebuseos. Parece ser más que adelante David dejó la espada de Goliat en el santuario, como lo indica el que se le diera al sacerdote Abimelech cuando huía de Saúl. En el Éxodo, Moisés relata las instrucciones exactas que Dios le dio para crear el Arca de la Alianza. Las instrucciones pretendían que todo se hiciera exactamente como Dios quería. Le advirtió varias veces a Moisés que no cometiera ningún error. Y asegúrate que lo hagas según el patrón que te he mostrado en la montaña. Dios también le dice a Moisés que le hablaría desde el asiento de la clemencia. Nadie le dijo a Moisés: deberías acercarte al arca de la alianza. Y le dijo precisas instrucciones acerca de la vestimenta a ser usada y del calzado apropiado al transportarla. A pesar de todo este cuidado, hubo un descuido. David hizo mover el arca de la alianza y Usaj ayudó a guiar la carreta sobre la que estaba. Cuando pasó un rebaño y sacudió y puso en peligro que el arca se cayera, Usaj la agarró. Entonces cayó muerto en el lugar, como golpeado por un rayo. Parece ser que el arca estaba cargada con algún tipo de electricidad. Si reconstruimos el arca hoy en día de acuerdo a las instrucciones recibidas por Moisés, se produciría un tipo de generador de varios cientos de voltios. El borde y la corona dorada podrían haber servido para cargar el condensador, que estaba formado por placas de oro y un conductor positivo y uno negativo. Sí, además, uno o los dos querubines del asiento de la clemencia actuaran como un magneto, podrían establecer algún tipo de comunicación entre Moisés y una supuesta nave. Los detalles de la construcción del Arca de la Alianza pueden ser leídos eternamente en la Biblia. El arca estaba usualmente rodeada de chispas brillantes, y Moisés usó este transmisor cuando necesitaba ayuda y consejo. Moisés oía la voz de su Señor, pero nunca lo vio cara a cara. Cuando le pidió una vez que se mostrara a él en una ocasión, su Dios contestó: tú no puedes ver mi cara, porque no hay ningún hombre que me pueda ver y vivir. Y el Señor dijo: pero hay un lugar a mi lado, y tú deberás pararte sobre una roca. Y sucederá que mientras mi gloria pasa a tu lado, te cubriré con mi mano, y después que pase, retiraré mi mano y tú verás mi espalda, pero mi cara no debe de ser vista. Hay asombrosos parecidos en antiguos textos. En la quinta tablilla de la épica de Gilgamesh, de origen sumerio y mucho más antiguo que la Biblia, encontramos prácticamente la misma sentencia: ningún mortal viene a la montaña de donde moran los dioses, el que mira a los dioses a la cara debe de morir. En otros libros antiguos que retroceden etapas en la historia de la humanidad, encontramos citas similares, y es curioso que los dioses no quisieran mostrarse cara a cara. En el Antiguo Testamento se hace referencia a la necesidad de privacidad de los dioses. Durante el Éxodo, la deidad vivía en una tienda, nunca fue vista por nadie y tampoco comía en público.
instrucciones específicas le fueron dadas a Moisés de cómo preparar el alimento, que era dejado en una parrilla cerca de las habitaciones de la deidad para su comida en privado. Estaba prohibido a los humanos el verlos, y esta prohibición es llevada al extremo a lo largo de las Sagradas Escrituras. Se convirtió en un mandato de no hacer una imagen tallada, parecida a una deidad. De este modo, el hombre no solo le fue prohibido verlos, sino incluso ver una representación de dichas deidades. ¿Podría ser que su aspecto fuese tan extraño que tuvo que ser mantenido e ignorado por el hombre? Si las deidades eran tan superiores y grandes como indican las Sagradas Escrituras, ¿se entiende que se complacerían en permitir que el hombre las viese en su magnificencia? Se dice que Dios creó al hombre y quedó satisfecho con su trabajo. Sin embargo, después parece haberse arrepentido de su obra, porque el mismo Creador decidió destruir a la humanidad. Es también difícil pensar en un Dios infinitamente bueno que da preferencia a sus hijos favoritos, como a la familia de Lot, sobre otros muchos, como el caso de Sodoma y Gomorra. En el cielo haciendo un enorme ruido y provocando nubes de humo. Una de las más originales descripciones de estos incidentes nos viene contado por el profeta Ezequiel. Entonces sucedió que en el 30º año, en el 4º mes, en el 5º día del mes, estaba yo entre los cautivos al borde del río Cobar, que los cielos se abrieron, y yo miré, y un remolino vino desde el norte, una gran nube y un fuego enroscándose en sí mismo. Y una claridad había a su alrededor, y de su centro, como del color del ámbar. También del medio vinieron 4 criaturas vivientes, y esta era su apariencia. Eran parecidos a los hombres, y cada uno tenía 4 caras, y cada uno tenía 4 alas, y sus pies eran derechos, y la base de sus pies eran como la base de la pata de un ternero, y lanzaban chispas como del color de lustrosas brasas. Ezequiel da detalles precisos del aterrizaje de estos vehículos. Describe una nave que viene del norte, emitiendo rayos y brillantes y levantes de gigantesca nube de arena del desierto. Pero si el Dios del Antiguo Testamento es omnipotente, ¿por qué tiene que venir de una dirección en particular? Ezequiel añade algo más. Mientras estaba yo mirando los animales, apareció una rueda sobre la tierra, junto a cada uno de los animales, la cual tenía 4 caras o frentes, y las ruedas y la materia de ellas eran a la vista como el color del mar, y asimismo las ruedas tenían tal circunferencia y altura que causaban espanto al verlas, y toda la circunferencia de todas 4 estaban llenas de ojos por todas partes, y caminando los animales andaban igualmente también las ruedas junto a ellos. Y cuando los animales se levantaban de la tierra, se levantaba también del mismo modo las ruedas con ellos. Ezequiel dice que cada rueda estaba en medio de la otra. Ezequiel observó que las ruedas se elevaban del suelo simultáneamente con las criaturas aladas. Entonces Ezequiel escuchó lo siguiente: Hijo del hombre, párate en tus pies y te hablaré. Ezequiel oyó esta voz y ocultó su cara en el suelo con temor y temblando. La extraña aparición se dirigió a Ezequiel como hijo del hombre, y diciendo que quería hablar con él. Y Ezequiel sigue: y escuché detrás de mí una voz diciendo: bendita sea la gloria del Señor desde su lugar. Y escuché también el sonido de las alas de las criaturas viviente que se tocaban, y el ruido de ruedas y de una gran prisa. Además de su precisa descripción del vehículo, Ezequiel también notó el ruido que el vehículo hizo al dejar el suelo. Asimila el sonido de las alas y de las ruedas a una gran prisa. Seguramente esto sugiere un relato de un testigo ocular. Los dioses hablaron a Ezequiel y le dijeron que era una tarea restaurar la ley y el orden en el país. Lo llevaron con ellos en su vehículo y confirmaron que no había aún abandonado el país. Esta experiencia dejó una fuerte impresión en Ezequiel,
quien nunca se cansa de describir este extraño vehículo, y en 3 ocasiones más dice que cada rueda estaba en el medio de otra rueda y que las 4 ruedas podían ir sobre sus 4 lados y no giraban mientras marchaban. Y quedó especialmente impresionado por el hecho de que el total del cuerpo del vehículo, la parte de atrás, las manos, las alas e incluso ojos pero no ve, orejas pero no oye. Una vez que fue educado, Ezequiel siguió las instrucciones de los dioses. Aquí se plantea varias preguntas. ¿Quién le habló a Ezequiel? ¿Qué clase de seres eran? Evidentemente no eran dioses en el sentido tradicional de la palabra, ya que no hubieran necesitado un vehículo para moverse de un lugar a otro. Este tipo de locomoción parece totalmente incompatible con la idea de un Dios todopoderoso. Miren, en 1843, Paul-Émile Botta, arqueólogo francés, empieza sus excavaciones cerca de Cuyunjik y Khorsabad. En 1845, Austin Henry Layard, arqueólogo británico, encuentra en las ruedas de Nemrod impresionantes relieves. En 1849, Layard encuentra en la colina de Cuyunjik el palacio de Sennacherib, que hizo de Nínive su capital. En ese lugar encontraría una biblioteca con copias de documentos antiguos que proporcionaron abundante información sobre la historia de las ciudades de Mesopotamia. Nemrod, quien fue el primero en hacerse rey después del diluvio, y a quien la Biblia identifica como un poderoso cazador opuesto a Yahvé, es señalado como el verdadero gestor de la idea de llevar a cabo esta enorme empresa. Se encontró una heroica epopeya grabada en un hecho que la versión original de la epopeya de Gilgamesh tiene su origen en los sumerios, ese pueblo misterioso cuyo origen no conocemos, pero que dejaron asombrosos números de 15 dígitos y una astronomía muy avanzada. También está claro que el hilo principal de la epopeya de Gilgamesh corre paralelo al libro bíblico del Génesis. Y miren, la primera tablilla de arcilla de los hallazgos de Cuyunjik relata que el héroe Gilgamesh construyó una muralla alrededor de Uruk. Leemos que el dios del cielo vivió en una majestuosa casa que contenía graneros y que los guardias se colocaban en la muralla. Leemos que Gilgamesh era una mezcla de Dios y hombre, exactamente 2/3 Dios y 1/3 hombre. Los peregrinos que llegaban a Usuk lo miraban con temor, porque nunca habían visto algo parecido en belleza y fuerza. En otras palabras, él comenzó de la narrativa contiene nuevamente la idea de mezcla entre Dios y hombre. La segunda tablilla nos cuenta que otra figura, Enkidu, fue creado por los dioses del cielo, Aruru. Enkidu es descrito con gran detalle. Todo su cuerpo estaba cubierto de pelo, usaba pieles, comía pasto de los campos y bebía en las mismas aguas que los rebaños. También retozaba en las cataratas. Cuando Gilgamesh, el rey de la ciudad de Uruk, oyó sobre este poco atractiva criatura, sugirió que le dieran una hermosa mujer para que se separara de los rebaños. Enkidu, inocente personaje, cayó en el truco del rey y pasó 6 días y 6 noches con la beldad semidivina. La tercera tablilla habla de una nube en la tierra que vino de la distancia. Los cielos rugieron, la tierra se estremeció y finalmente el dios Sol salió y tomó a Enkidu con poderosas alas y garras. Leemos con asombro que cayó como plomo en el cuerpo de Enkidu y que su peso le pareció como el de una roca. La quinta tablilla narra cómo Gilgamesh y Enkidu salieron juntos a visitar la morada de los dioses. La torre en que vivían los dioses podía ser vista centelleando a la distancia. Las flechas o misiles que los viajeros enviaron a los guardias rebotaron sin hacer daño.
Y cuando llegaron al recinto de los dioses, una voz les dijo: dense la vuelta. Ningún mortal viene a la montaña sagrada donde los dioses habitan. El que mira a los dioses a la cara debe de morir. Es curiosa la similitud con el texto del Éxodo. No puedes ver mi cara, porque ningún hombre podrá verme y vivir. Ahora, volviendo a la séptima tablilla, encontramos el primer relato de un viaje espacial hecho por Enkidu. Voló por 4 horas agarrando en los talones de bronce de un águila. Así es como la historia lo relata. Literalmente, me dijo: mira hacia abajo a la tierra. ¿A qué se parece? Mira el mar. ¿Qué te parece? Y la tierra era como una montaña y el mar era como un lago. Y nuevamente voló por 4 horas y media. Mira hacia abajo a la tierra. ¿A qué se parece? Mira al mar. ¿Qué te parece? La tierra era como un jardín y el mar era como la cañada de un jardinero. Y voló más arriba, aún otras 4 horas, y dijo: mira hacia abajo a la tierra. ¿A qué se parece? Mira el mar. ¿Qué te parece? Y la tierra era como migas y el mar era como un canal de agua. Enkidu debe haber visto la tierra desde una gran altura. La descripción es demasiado acertada para ser el producto de su simple imaginación, porque la tierra realmente se ve como un rompecabezas de migas y canales de agua desde una gran altura. Cuando la misma tablilla nos cuenta que una puerta habló como una persona viviente, sin duda identificamos el fenómeno con algún tipo de micrófono. Y en la octava tablilla, el mismo Enkidu, que debe haber visto la tierra desde una considerable altura, muere de una enfermedad misteriosa. Tan misteriosa que Gilgamesh pregunta si no se le habrá transmitido por el aliento venenoso de un pecho celestial. Pero es curioso que Gilgamesh piensa que el aliento venenoso de un pecho celestial podía causar una enfermedad incurable y fatal. La novena tablilla describe cómo Gilgamesh llora la muerte de su amigo Enkidu y decide emprender un largo viaje hasta los dioses, porque está obsesionado con la idea de que puede morir de la misma enfermedad que Enkidu. La narrativa dice que Gilgamesh llegó a 2 montañas que sostenían los cielos y que estas 2 montañas enmarcaban el portón del sol. En el portón del sol encontró 2 gigantes y después de una larga discusión lo dejaron pasar, porque él mismo era 2/3 dios. Finalmente, Gilgamesh encontró el jardín de los dioses, más allá del cual se extendía el mar sin fin. Mientras Gilgamesh estaba en camino, los dioses le advirtieron 2 veces: Gilgamesh, ¿por qué te apuras? No encontrarás la vida que buscas. Cuando los dioses crearon al hombre, los destinaron a la muerte, pero retuvieron la vida para ellos. Gilgamesh no escuchó advertencias. Quería llegar hasta Utnapishtim, el padre de los hombres y el equivalente bíblico a Noé, sin importar los peligros. Pero Utnapishtim vivía en el lado opuesto del gran mar y ningún camino llevaba a él. Asimismo, ningún barco navegaba por allí, excepto el de los dioses Sol. Sorteando todo tipo de peligros, Gilgamesh cruzó el mar y sigue su encuentro con Utnapishtim, que es descrito en la 11ª tablilla. Gilgamesh encontró la figura del padre de los hombres, ni más grande ni más ancha que la suya, y dijo que se parecían como padre e hijo. Entonces Utnapishtim le cuenta a Gilgamesh sobre su pasado, extrañamente en primera persona. Para nuestra sorpresa, tenemos una descripción detallada del diluvio. Recuerda que los dioses le avisaron del diluvio, que vendría, y le dieron la tarea de construir un arca en la que albergar mujeres y niños, sus parientes y artesanos de todo tipo. La descripción de la violenta tormenta, la oscuridad, la marea creciente y la desesperación de la gente que no pudo llevar con él tiene una tremenda fuerza narrativa. También escuchamos, tal como el cuento de Noé en la Biblia, la historia del cuervo y la paloma que fueron liberados y cómo finalmente las aguas descendieron y el barco encalló en una montaña. El paralelismo
entre la historia del diluvio y la epopeya de Gilgamesh y en la Biblia es más que evidente. Si la historia del diluvio de la Biblia procede de otras fuentes, la forma en primera persona de la narrativa de Utnapishtim mostraría que un sobreviviente habla en la epopeya de Gilgamesh. Ha sido claramente probado que el diluvio catastrófico tuvo lugar en el antiguo Próximo Oriente,